¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a su nueva sesión de hematología. Hoy abordaremos el tema de transfusiones, en continuación del tema de tipos sanguíneos. Vamos a evaluar un poco acerca de la historia de las transfusiones, las pruebas que se utilizan como la prueba cruzada mayor y la prueba cruzada menor, las transfusiones de sangre total con sus indicaciones, la aféresis y la utilización de esta en la medicina transfusional, y por último, las complicaciones asociadas comúnmente a las transfusiones. La historia de las transfusiones en realidad ya es bastante antigua, comienza al inicio de 1665 con Richard Lowell, el cual comenzó a hacer transfusiones de perros a humanos. Jean-Baptiste Denis después lo que hizo fue hacer transfusiones de corderos a seres humanos, y sí, no les estoy mintiendo, transfundían sangre de un cordero o de un perro a un ser humano cuando el ser humano tenía sangrados. Si sangraba, lo que hacían es pasarle sangre de un perro. No tengo por qué decirles, pero pues, las transfusiones terminaban siendo bastante contradictorias, ya que el paciente terminaba falleciendo de la transfusión y no por la pérdida sanguínea. Ya para 1818 se reporta por primera vez la transfusión de sangre de un individuo, de un ser humano a otro ser humano, y comienza una época que mueve las transfusiones a ser un procedimiento común, aunque se siguen reportando alteraciones y diferentes complicaciones, como que había en ocasiones pacientes que se transfundían de un individuo y no había problema, el paciente sobrevivía, pero en ocasiones cuando se transfundía de otro individuo a esa persona ya había una reacción y el paciente fallecía. Ya lo vimos en las transfusiones, en tipos sanguíneos, que una de las causas de estas alteraciones en las transfusiones es que existen diferentes tipos sanguíneos, pero en realidad son muchas más las complicaciones que pueden asociarse a la medicina transfusional. Actualmente ya las primeras transfusiones tienen más de 100 años que fueron descritas, y como ya les había dicho más o menos, la principal causa por la cual se hace una transfusión pues es una hemorragia o como tratamiento de la anemia. Actualmente pues llevan a cabo más de 80 millones de donaciones de sangre en un solo año, y lo importante a cambiar en la actualidad es la preservación, la disminución de las reacciones hemolíticas y la disminución de las infecciones asociadas a estas. Por ahora, para poder lograr eso, lo que se ha hecho es hacer pruebas como la tipificación sanguínea, como algunas de las cuales ya vimos, las más fundamentales del sistema AB0 y RH en el tema anterior, pero también, además de los tipos sanguíneos, la presencia de un análisis de un panel de diferentes enfermedades transmisibles a los donadores, que como ven en la tabla incluye diferentes virus como HIV, hepatitis, bacterias y algunas otras como parásitos como y organismos, los cuales han sido causantes de problemas en la antigüedad o anteriormente en las transfusiones. Claro, el individuo también debe de cumplir con diferentes parámetros que pueden revisar más a fondo en la plataforma, en las guías del uso de la sangre, que incluyen peso, que incluyen tatuajes o perforaciones y algunas otras características para un donador. Pero lo que debe ser fundamental es la tipificación sanguínea y el análisis de enfermedades transmisibles. Además de cumplir con esto, un donador de sangre también deben realizarse diferentes pruebas para analizarlo. Ottenberg lo que hace es establecer las primeras pruebas para comprobar si un suero del receptor va a generar la destrucción de los eritrocitos, pero actualmente las pruebas pueden ser muy complejas, desde la secuenciación del tipo sanguíneo, la citometría de flujo y el Western blot para analizar la presencia de antígenos o membranas, pero esto es poco común que se realice en todos los bancos de sangre. Las pruebas que sí se realizan de manera cotidiana para una transfusión sanguínea son las pruebas más clásicas conocidas como pruebas cruzadas. De estas pruebas cruzadas, como bien nos dice la diapositiva, pues lo que se hace es ver si el plasma del que va a recibir la muestra sanguínea, la transfusión, pues puede destruir los eritrocitos o la sangre que le vamos a meter. Y hay dos tipos de prueba, la prueba cruzada mayor y la prueba cruzada menor. La prueba cruzada mayor, también conocida como prueba del donador, lo que hace es colocar eritrocitos del donador junto con plasma del receptor
Es decir, lo que estamos viendo es si cuando entren los eritrocitos del donador al cuerpo del receptor, va a generar la aglutinación de estos eritrocitos. Como lo vimos en la tipificación sanguínea, la aglutinación podría generar complicaciones y es en general la que trae como consecuencia la muerte posiblemente o cualquier alteración inmediata que ocurra en una transfusión sanguínea. Estamos buscando si el receptor tiene anticuerpos para atacar a los eritrocitos que vienen del donador. Esto ya lo analizamos un poco en los tipos sanguíneos, ¿va? Si aglutina, pues entonces no se puede realizar la transfusión y si no aglutina, entonces se puede realizar la transfusión. Esto, aunque ya se conozca el tipo sanguíneo y exista compatibilidad. ¿Por qué se realizan las pruebas? Para saber si existe alguna alteración que pueda generar complicaciones a pesar de que ya se conozca el tipo sanguíneo, cuya tabla de, cuyas complicaciones ya vimos en tipos sanguíneos. La prueba cruzada menor lo que hace es, o también conocida como prueba del receptor, lo que hace es tomar eritrocitos del receptor con suero del donador. Entonces, esto es al revés, es ver si el suero que se coloca, que viene en la sangre de la bolsa que se va a colocar en el receptor, puede atacar o destruir los eritrocitos del receptor. Es decir, si yo recibo una transfusión sanguínea, el plasma que viene en el paquete de sangre va a destruir mis eritrocitos. Esta prueba es considerada como menor porque es poco probable que el plasma que viene en la bolsa de donación sea suficiente para destruir todos los eritrocitos, ¿va? Por eso se le conoce como menor. E incluso en las reglas y en los manuales de el uso de la sangre en medicina transfusional viejos, dice que la prueba cruzada mayor tiene que salir a fuerza, no debe de aglutinar, pero, porque si aglutina no se puede hacer una transfusión, pero si la prueba cruzada menor se aglutina, es decir, que el plasma, poquito plasma que venga en la bolsa de donación va a tocar mis eritrocitos y a mí me van a hacer una transfusión, podría realizarse la transfusión en caso de emergencia, ¿va? Pero es decir, esta puede salir a la aglutinación y puede en emergencia hacerse una transfusión, pero en el caso de la cruzada mayor, si la cruzada mayor aglutina, no se puede hacer una transfusión, ¿va? Entonces, en la cruzada mayor se toman los eritrocitos del donador y se ponen en el suero, en el plasma del receptor para ver si los eritrocitos que yo voy a meter al receptor no van a ser destruidos, porque si son destruidos generan muchísimos problemas dentro del individuo. Y en la segunda, en la menor, lo que se comprueba es si el poquito plasma que viene en la bolsa de donación puede llegar a destruir a los eritrocitos que están en el receptor, ¿va? Ahora, en una transfusión hay que saber cuáles son las aglutininas y los aglutinógenos o los anticuerpos y los antígenos, los cuales ya nos quedó claro en la sesión de tipos sanguíneos. Ahora vamos a revisar a quién puede recibir y quién puede donar a quién. ¿Va? Va. ¿A quién dona? En el caso de los tipos B positivo, por ejemplo, recordaremos que sabemos cuáles son sus aglutininas. Ellos tienen anticuerpos anti-A, porque son B. Recuerden que atacamos a lo que no es como nosotros. Como yo soy B, tengo anticuerpos anti-A. Y los aglutinógenos o antígenos que tienen, pues son el B y el RH, porque es un B positivo. Si vemos bien la tabla, es B positivo. Entonces tiene antígenos B y RH. Y tiene anticuerpos anti-A. ¿Va? ¿A quién le puede donar? Él tiene anticuerpos anti-A, ¿va? Entonces, yo tiene los aglutinógenos B y RH. Entonces, los eritrocitos que él va a donar, el B positivo, tienen el B y tienen RH. Entonces, si yo le meto, si yo quiero donarle sangre B a un paciente que es A positivo, él tiene anticuerpos anti-B. Entonces, como tiene anticuerpos anti-B, va a atacar a esos antígenos B y los va a destruir. Por lo tanto, un B positivo no le puede dar a un A positivo, porque va a tener anticuerpos anti-B que van a destruir los B. Un A negativo tiene anticuerpos anti-B y anti-RH. Y justamente estos anticuerpos anti-B y anti-RH, si les ponen un alfa, dato, si ponen un alfa antes de la B, significa anti, ¿va? Para nosotros esto va a ser un anticuerpo anti-B. Entonces, como tiene anticuerpos anti-B y anti-RH, pues va a destruir a los eritrocitos de la sangre B y no podemos transfundirle a un A negativo sangre B positiva. Ahora, a un individuo B tiene anticuerpos anti-A. Si yo le meto eritrocitos que tienen anticuerpos, antígenos B y RH, pues le puedo donar porque no los va a poder destruir. No tiene armas para destruir a los eritrocitos B y RH. Ahora, un B negativo tiene anticuerpos anti-A y anti-RH.
si yo le meto sangre de tipo B, B positivo, va a atacar con el anti-RH a estos antígenos y los va a destruir. Ahora, un AB positivo, como tiene antígenos A y antígenos B y RH, no tiene anticuerpos. Anti-A, ni anti-B, ni anti-RH, porque se autodestruiría. Y entonces, si yo le meto sangre tipo B, sí puedo donar, sí los va a recibir, no los va a destruir. ¿Va? A un AB negativo tiene anticuerpos anti-RH, va a destruir a los eritrocitos y por lo tanto no puede recibir sangre B positiva. Un 0 positivo tiene anticuerpos anti-A y anti-B. Como tiene anticuerpos anti-B, va a destruir a estos eritrocitos B y no puede recibir sangre B. Por último, un 0 negativo tiene anticuerpos anti-A, anti-B y anti-RH, porque pues no tiene A, ni B, ni RH. Entonces, como tiene anti-B y anti-RH, va a destruir esta sangre. Por lo tanto, un 0 negativo no puede recibir sangre B. ¿Va? Ahora, entonces, ¿a quién le dona un B positivo? Si yo tengo B positivo, ¿a quién le puedo donar sangre? ¿Quién puede recibir sangre mía? Pues un B positivo, como vemos aquí, y un AB positivo. Ahora, vamos a ver de quién recibe. Por ejemplo, si vamos a ver el A, ¿va? Un A positivo, pues tiene anticuerpos anti-B, ¿verdad? Y tiene el antígeno A y el RH, eso nos queda claro. ¿Va? Entonces, si yo voy a recibir sangre y yo soy A positivo, si ese es el caso, entonces, ¿de quién puedo recibir sangre? ¿Va? ¿Quién me puede donar? Un A, pues sí, porque pues tiene A y RH, ¿va? No puedo atacarlo porque pues tengo anticuerpos anti-B, vamos bien. Un A negativo, ¿va? Tiene, tiene antígenos A, por lo tanto, yo no lo puedo atacar, el A no puede atacar a negativo al A, el A positivo no puede atacar al A negativo porque los únicos anticuerpos que tiene el A positivo, veamos aquí, es anti-D, es anti-B y ese tiene A, por lo tanto, sí puede recibir sangre de un A negativo. De un B positivo, el A positivo puede recibir sangre. La bronca es, vean, que aquí el A tiene anticuerpos anti-B, por lo tanto, va a destruir estos eritrocitos. No puede recibir sangre de un B positivo. De un B negativo, lo mismo, porque este A positivo tiene anticuerpos anti-B, no puede recibir sangre de un B negativo. Del AB, el AB tiene antígenos A y B y RH, el AB positivo. Y como yo tengo anticuerpos anti-B, los voy a destruir, no puedo recibir sangre de un AB positivo. Del AB negativo es lo mismo. Yo tengo anticuerpos anti-B, ¿va? Por lo tanto, voy a destruir a los eritrocitos que tienen B. No puedo recibir sangre de un AB negativo. Del 0 positivo, este tiene antígenos RH. Y el A, que es el que estamos viendo de quién recibe, tiene anticuerpos anti-B, por lo tanto, sí puede recibir. No tiene el A armas con que destruir al 0 positivo, ¿va? Y el 0 negativo, pues no tiene ni antígenos A, ni antígenos B, ni RH. Por lo tanto, si yo meto estos eritrocitos en un paciente con A, no lo puede destruir. Por lo tanto, ¿de quién puede recibir sangre un A positivo? Pues de 0 negativo, de 0 positivo, de A positivo y de A negativo. ¿Va? Ahora, dentro de este esquema de donación, de los cuidados que se debe de tener en cuanto al sistema AB0 y RH, hay algo que se denomina donador universal. ¿Qué significa esto? Son los individuos que pueden donar a cualquier otro individuo, no importa qué tipo sanguíneo tenga. Van a ver ya en la realidad que esto no es tan cierto porque las cosas son mucho más complicadas, pero para fines de esta primera parte de hematología básica, vamos a ver que el donador universal es aquel que no tiene ningún antígeno. ¿Por qué? Porque no importa qué anticuerpo tenga, nadie lo puede destruir, ¿va? Entonces, vamos a ver, el 0 negativo no tiene ningún antígeno. Si tienes anticuerpos anti-B porque eres A, no lo puedes destruir. Si tienes anticuerpos anti-A, anti-B y anti-RH, no lo puedes destruir porque él no tiene nada. Si tú tienes anticuerpos anti-A, no puedes destruir al 0 negativo. Si tú tienes anticuerpos anti-A o anti-RH, no lo puedes destruir porque no tiene ningún antígeno, ¿va? Entonces,
Si tú tienes AB positivo, no tienes ningún anticuerpo, pues por lo tanto no puedes destruir a los eritrocitos seronegativos. Si tú eres AB negativo, tienes anticuerpos anti-RH. No puedes destruir al seronegativo porque no tiene. Es como si el seronegativo tuviera superpoderes. Como no tiene nada con que le puedan identificar, nadie lo puede destruir. Por lo tanto, si yo meto estos eritrocitos seronegativos en cualquier individuo, no van a poder destruirlos. Al menos desde el punto de vista del antígeno de los sistemas A, B y RH. ¿Va? Por lo tanto, este donador le puede donar a cualquier individuo del sistema AB0 y RH. Ahora, si existe un donador universal, existe un receptor universal. El receptor universal es aquel individuo que puede recibir sangre de cualquier otro individuo y no va a generar problemas. En este caso es el AB positivo. ¿Y por qué no puede, y por qué puede recibir sangre de cualquier otro individuo? Porque no tiene anticuerpos contra A o contra B o contra RH. Porque si tuviera anticuerpos anti-A, se autodestruiría. Si tuviera anticuerpos anti-B, se autodestruiría. Y si tuviera anticuerpos anti-RH, se autodestruiría. Por lo tanto, si yo meto sangres que tengan A y RH, él no los puede destruir, no tiene armas. Ni A, ni B, ni B, ni AB, ni RH. Por lo tanto, este individuo no tiene anticuerpos anti-A o anti-B o anti-RH y por lo tanto puede recibir cualquier tipo de sangre. Este es el llamado receptor universal. ¿Va? Ahora, una vez que entendemos a quién le puede donar quién y qué sangre puede colocar en cada individuo, y esto es fundamental para un proceso de transfusión, siempre se debe de coincidir el tipo sanguíneo y considerar las tablas que acabábamos de ver, es en qué momento hacer una transfusión. En general, el uso de sangre total ya no está del todo recomendado. Es decir, colocar sangre completita sacada de otro individuo sin ninguna modificación ya no está recomendado. Pero se puede realizar en hemorragias mayores. Por ejemplo, cuando se haya perdido un total del 50% de volumen total en menos de 3 horas. Esto indica un sangrado de más o menos 150 mililitros por cada minuto. ¿Va? Entonces, son estas pérdidas de volumen cuando es extremadamente alta, el 50% en menos de 3 horas, cuando se indica colocar transfusiones de sangre total. Ya actualmente, cuando hay una pérdida de volumen y no es tan severa, se puede tratar con soluciones o con que se conoce como expansores de volumen o las soluciones salinas, las soluciones de glucosa, las cuales se utilizan para recuperar volumen, ¿va? Ahora, cuando se usa la sangre total, ¿cuáles son las recomendaciones? Pues realizar la tipificación de los grupos sanguíneos, las pruebas cruzadas, que los donadores puedan haber pasado los paneles virales, donde no tienen un agente infeccioso que puede generar problemas, y cumplir con las diferentes reglas que tienen las NOM. Edad, tiempo de donación, o sea, no se puede donar más de 2 veces al año, dependiendo del reglamento al cual ustedes se apeguen, etcétera. Pero también se deben evitar algunos durante el proceso de transfusión de colocar la sangre en otro individuo, que como ya repetí, solamente se lleva a cabo cuando son sangrados muy severos, pues no se debe calentar o precalentar esta sangre. La administración debe ser lenta en los primeros 30 minutos. Esto con la intención de que la transfusión debe llevarse lentamente durante los 20 a 30 minutos para ver que no haya una reacción, ¿va? Ahora, la transfusión segura es más o menos de 1000 mililitros, 1 litro, 2 o 3 unidades en un periodo de 2 a 3 horas. Otro punto, no deben de agregarse drogas. Muchas veces se piensa que si el paciente va a recibir un fármaco intravenoso, además de recibir la sangre, podría ser buena idea echarle a la sangre el fármaco. Sin embargo, esto no se recomienda, ¿va? Y por último, se realiza de manera intravenosa. Ahora, de nuevo, la parte de la sangre total ya no se recomienda en muchos lugares del mundo, sino que se usa el fraccionamiento de la sangre o aféresis. Entonces, la aféresis es el fraccionamiento de la sangre en sus componentes. Ya vimos en las primeras clases sobre sangre, sobre hematopoiesis, que la sangre está constituida por eritrocitos, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y el plasma. Y en esos componentes podemos separar
nuestra sangre. Podemos separar el paquete globular, que corresponde a solo los eritrocitos, el plasma, que corresponde solo a la fase líquida, sin células, las plaquetas, incluso podemos separarnos y quedar solo con las plaquetas, o los leucocitos. Los nombres que reciben estos procesos son, pues, plasmaféresis para la obtención solo de plasma, plaquetoféresis para solo la obtención de las plaquetas, leucoféresis solo para la obtención de los leucocitos y eritroféresis solo para la obtención de los eritrocitos. Esta separación de la sangre se puede realizar de dos maneras, manual o se puede realizar automatizada. De manera manual, ¿qué se hace? Tomamos al donador, se le saca un paquete de sangre, esa sangre se pasa a tubos y ustedes lo han visto o lo verán. Si ponen sangre en un tubo de ensayo, solitos se van a separar las células. Ya lo habíamos visto en la clase de plasma, ¿va? Los eritrocitos se van al fondo formando una fase roja, en medio queda un anillito blanco que corresponde a los leucocitos y en la fase de arriba queda una pequeña sección que corresponde al plasma, que es la fase solo líquida. Esto lo podemos hacer mediante una centrífuga, que es más o menos como esos juegos de mecánicos que se han subido, que parecen, son círculos que giran, 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 y cuando solo sienten que los apachurran contra la pared. Eso es una centrífuga de humanos, pero lo hacemos con solo la sangre, y la sangre se separa por peso. Lo más pesado se va al fondo, lo medianamente pesado queda en medio y lo menos pesado queda hasta arriba. Así se puede separar la sangre. Una vez que se obtiene eso, se saca solo el plasma, o solo los leucocitos, o solo los eritrocitos. Este procedimiento de aféresis manual o no automatizada no es muy recomendable, porque si durante el proceso de tomar esta sangre yo me equivoco y lo contamino, le hablo a la sangre, le escupo, o algo le cae encima, ya contaminé la sangre. Lo que se hace es actualmente utilizar una máquina que permite separar esta sangre de manera automatizada. Esta máquina se conoce como máquina de aféresis. Esa máquina de aféresis lo que hace es ser una máquina donde, como vemos en la imagen, la sangre sale del individuo, ¿va? Sale del individuo, pasa a la máquina lo que hace es separar a la sangre en sus componentes. Yo la puedo programar para que se quede solo con las plaquetas, solo con el plasma, solo con los linfocitos o los leucocitos, o solo con las plaquetas. Y lo que ocurre son pequeñas centrífugas que van separándolo y se quedan solo con lo que quieren, y el restante, por ejemplo, si voy a tomar plaquetas, entra la sangre del individuo, se toman las plaquetas se quedan en el aparato y el resto de la sangre retorna de nuevo al donador. ¿Qué ventajas tiene esto? Primero, al ser automatizada no requiere de que yo saque la sangre y la pueda manipular, por lo tanto no la puedo contaminar. Y además, con respecto a la donación de sangre total, como yo les mencionaba, más o menos los reglamentos dicen que no se puede donar más de 2 o 3 veces al año, porque se tiene una pérdida sanguínea. Es como si fuera una pequeña, un sangrado. Lo que se hace en este caso, la plaquetoféresis o la plasmaféresis, ¿va? O la eritroféresis, se puede realizar más comúnmente. Un paciente puede hacer donación de plaquetas más o menos cada 3 o 4 semanas, lo que hace que las donaciones sean mucho más seguidas. ¿Por qué? Porque solo le estoy retirando plaquetas, no estoy quitando ni plasma, ni eritrocitos, ni leucocitos, ¿va? Entonces, esto permite que sea mucho más eficiente. ¿Cuándo usamos los paquetes de eritrocitos, de plaquetas o de plasma? Por ejemplo, el paquete globular, que corresponde a solo los eritrocitos, se utiliza cuando se quiere reponer, por ejemplo, la oxigenación, ¿va? Entonces, si el paciente lo que tiene es que está entrando en hipoxia, lo que hace es utilizarse paquete globular, ¿va? Esta, este paquete lo que hace es aumentar el hematocrito, por lo tanto el contenido de eritrocitos, ¿va? Un donador aporta más o menos 2 unidades de donación por sesión, y las frecuencias pueden ser hasta cada 4 meses, un poquito más que la sangre total. La plasmaféresis, más o menos, se obtiene un volumen de 750 mililitros en cada sesión. Se puede hacer plasmaféresis cada 2 semanas, ¿va? Y por lo tanto, un individuo puede proveer hasta 50 litros al año, ¿va? Ahora, en este caso de la plasmaféresis, hay algo muy importante. Lo que se puede donar es el plasma, para que otros que requieran el plasma, vamos a ver más adelante qué se puede hacer con el plasma, cuándo puedo yo colocar un plasma a un receptor que viene de un donador. Pero además de esto, hay algo muy padre en la plasmaféresis,
que se puede hacer plasmaferesis terapéutica. Es decir, no es para donar el plasma, sino es para retirar algo del plasma que está mal. Por ejemplo, van a ver en sus clases de inmuno, o ya vieron en sus clases de inmunología, que los individuos pueden tener autoanticuerpos en las enfermedades autoinmunes. Esos autoanticuerpos se destruyen a las propias células o a los propios tejidos. Un posible tratamiento es usar una máquina que pasa la sangre de esta persona con autoinmunidad y recoge las inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas, por lo tanto, los eliminan de la circulación y ya no generan los daños que generan. O, por ejemplo, un individuo con alteraciones como la dislipidemia, donde tiene, por ejemplo, el colesterol o los triglicéridos muy altos, puede someterse a un sistema de plasmaferesis donde el equipo se queda con los lípidos, con el colesterol o con los triglicéridos y le regresa un plasma sin estos lípidos. Esto no soluciona a largo plazo el problema, pero puede disminuir un problema muy agudo. En general, el plasma se suministra ya no como una plasmaféresis terapéutica, no, sino como de donación, cuando el paciente que va a recibir el plasma carece de algunos de los elementos que contiene el plasma. Por ejemplo, cuando se fracciona. ¿Va? Por ejemplo, en el caso del el plasma se pueden obtener crioprecipitados. Esos crioprecipitados se obtienen cuando se congela el plasma, como se escucha, crioprecipitados, se precipitan con el frío. Cuando el plasma que se obtiene de la plasmaféresis se congela, hay cierta fracción que se va hasta el fondo. ¿Qué contiene ese fondo? Factores de la coagulación, como el factor 8, el factor 9 y el factor 11 que veremos más adelante, que son factores que son deficientes están deficientes en algunos individuos como los pacientes con hemofilia. Los pacientes con hemofilia no tienen estos factores de la coagulación que veremos más adelante participan. Cuando hay un sangrado, detienen el sangrado. Hay individuos que no los tienen y sangran de manera descontrolada. Esos individuos se les puede colocar crioprecipitados que provienen de la plasmaferesis, se obtiene sobre el plasma, se enfría, se congela y se obtiene la parte que está más abajo. Esa es una región constante o cercana o más bien rica en factores de coagulación y por lo tanto a un paciente con hemofilia se le puede transfundir de manera continua. Veremos más adelante que aunque este es un tratamiento común en nuestro país, ya no es lo más recomendado a nivel internacional. Ahora, el concentrado plaquetario se obtiene pues más o menos en 90 minutos. En 90 minutos se puede meter a un donador, meterlo a una máquina y obtener más o menos el filtrado de toda su sangre y obtener plaquetas, más o menos 200 mililitros de plaquetas que contiene en una cantidad de 4 por 10 a la 11 plaquetas. La frecuencia con la que se puede hacer esta donación de plaquetas es hasta cada 4 días. Ahora, ¿cuándo se utiliza un concentrado plaquetario o un paquete plaquetario? Cuando el paciente que lo va a recibir tiene hemorragias por alteración de plaquetas, lo que se conoce como trombocitopenia. Es decir, si el paciente tiene menos plaquetas de lo normal y por eso está sangrando, se le puede colocar y está sangrando, se le puede colocar este paquete plaquetario o como profiláctico. Un paciente que tiene bajo las plaquetas se puede colocar bajo ciertas circunstancias paquetes plaquetarios para evitar que este sangre. ¿Va? Ahora, aunque la transfusión de paquetes especializados o de sangre total está recomendado y para ciertas alteraciones, estas pueden tener consecuencias graves. Las reacciones transfusionales son aquellas consecuencias que puede tener o complicaciones que puede tener una transfusión. Se dividen en dos grandes ramas, las agudas y las retardadas. Las agudas aparecen inmediatamente que se coloca la transfusión o en las primeras 24 horas, mientras que las retardadas, como su nombre lo dice, aparecen 24 horas después de la transfusión, ¿va? Entonces, si ocurre en las primeras 24 horas o en cuanto comienza la transfusión, es aguda. Si comienza después de 24 horas, es retardada. A la vez, tanto las agudas como las retardadas pueden separarse en inmunológicas y no inmunológicas. Es decir, alteraciones que dependen de la respuesta inmunológica del receptor o que no dependen de la respuesta inmunológica. ¿Va? Las respuestas agudas o complicaciones agudas inmunológicas, por ejemplo, tenemos a la anemia hemolítica a la reacción hemolítica aguda. Es decir, si yo soy tipo A y me meten sangre tipo B, yo tengo anticuerpos anti-B y la voy a destruir inmediatamente, como en fin de estoy destruyendo los eritrocitos. Esto genera un montón de complicaciones. Las reacciones febriles no hemolíticas, debido también a que mi respuesta inmunológica está reconociendo algo en la sangre que me están metiendo. Las reacciones alérgicas inmediatas,
o la lesión pulmonar aguda asociada a transfusión. En cuanto a las reacciones agudas no inmunológicas, que no implican la respuesta inmunológica del receptor de la sangre, son, por ejemplo, la contaminación bacteriana. Si el paquete de sangre que me van a colocar yo como receptor trae una bacteria, esta puede ingresar inmediatamente a mi cuerpo y generar un problema porque está una bacteria. No es que mi respuesta inmunológica está loca, es que el paquete está contaminado. Sobrecarga circulatoria. Mi cuerpo está adaptado, si yo peso 70 kilos, por lo tanto, tengo 5 litros de sangre. Si me colocan más sangre de la que yo puedo tener en circulación, tengo hipervolemia y esto puede generar alteraciones en la circulación. O hemólisis no inmune, por ejemplo, si me está colocando un paquete de sangre que son eritrocitos que ya están viejos, aunque sean compatibles. Si yo soy A positivo y me colocan un paquete A positivo, pero está muy viejito, esos eritrocitos muy viejitos se van a empezar a morir en circulación, no porque yo los estoy destruyendo, sino porque ya están viejos. Ahora, en las retardadas, por ejemplo, las reacciones inmunológicas, hay reacciones hemolíticas retardadas. Se coloca el paquete y 24, 48 horas después comienza una reacción donde el receptor está destruyendo los eritrocitos que se fueron donados. Enfermedad de injerto contra huésped, que vamos a ver en unos minutos más. Inmunomodulación, es decir, si, por ejemplo, la sangre lo que hace es disminuir la respuesta inmunológica del receptor, puede ocurrir, o aloinmunización, por ejemplo. Ya habíamos visto que además del sistema AB0 y RH, existen otros tipos, como vimos el tipo Diego y el tipo Chido, ¿no? Entonces, digamos que yo soy Chido negativo, no soy Chido, ni modo. Entonces, si me meten sangre Chido, nadie se entera, si es sangre Chido. La primera vez que yo me la meta no va a haber problema, porque no voy a generar una respuesta tan rápida, porque la respuesta inmunológica es primaria, es la primera vez que me la encuentro. Pero como recordarán, la respuesta inmunológica aprende. La segunda vez que me colocan sangre, y si yo soy chido negativo y me vuelven a colocar sangre chido positivo, recuerden que en tipo sanguíneo yo ataco a lo que no es como yo, sí voy a generar una respuesta contra esa sangre chida y puedo generar una reacción hemolítica, no por el sistema AB0. Puede estar bien el paquete en cuanto al sistema AB0 y RH, pero puede haber una aloinmunización. Es decir, me enseñaron un antígeno que era raro, la primera vez, segunda vez no hubo problema, pero ya va a haber un momento en el que sí se genera esta reacción. Esta es la razón por la cual la transfusión no es recomendada en muchos casos que sea constante a lo largo de la vida. No puede ser un tratamiento ya crónico. Ahora, en las no inmunológicas retardadas, por ejemplo, hay la transferencia de un agente infeccioso a largo plazo o la hemosiderosis, por ejemplo, que es la acumulación de hierro por la destrucción de los eritrocitos que entran a largo plazo. Por ejemplo, en la reacción hemolítica aguda, esta pues es la destrucción de los eritrocitos cuando hay una incompatibilidad. La incidencia es de 1 de cada 38,000 casos, lo cual es muy bajo, y aunque exista una reacción de esta hemolítica aguda, que es una reacción aguda de tipo inmunológica, la mortalidad es del 2%. ¿Va? ¿Y por qué ocurre? Pues porque hay anticuerpos. Si me colocan sangre B y yo soy A, voy a tener anticuerpos anti-B y los voy a destruir. ¿Va? ¿Qué ocurre en estos pacientes? Pues hay una disminución de la hemoglobina porque se está destruyendo los eritrocitos y hay una hiperbilirrubinemia. ¿Por qué? Porque recordarán, como ya vimos, los eritrocitos que son destruidos, se es procesado su grupo M y se genera bilirrubina, la cual se acumula en circulación y va a terminar generando daño, ¿va? Ahora, sepsis relacionada con transfusión. Si un paquete va contaminado, ¿y de qué se puede contaminar? Por ejemplo, de pseudomonas. Cuando se transfunde, el paciente queda contaminado y genera una infección sistémica rapidísima y no depende de que el sistema inmunológico del receptor actúe, simplemente es porque el paquete está contaminado. Una enfermedad de injerto contra huésped es una enfermedad que revisaron ya en Inmuno, ¿va? Las células que me meten, los linfocitos que vienen en la sangre del donador que entran a mi cuerpo, pues no van a reconocer mi cuerpo como su cuerpo ahora, van a reconocerlo como algo extraño. Y entonces los linfocitos, por ejemplo, que me meten de un donador a mi cuerpo, van a terminar atacando mi cuerpo. ¿Por qué? Porque no lo conocen como suyo y lo destruyen. Estos pacientes esas reacciones aparecen más o menos entre 3 y 30 días después de la transfusión, ¿va? Y aparece fiebre, hay daño hepático, puede haber fallo de la médula ósea y puede ser muy complejo, ¿va? Ahora, la transfusión de un agente infeccioso ocurre, por ejemplo, cuando un individuo, y no son reacciones transfusionales eh, crónicas
Es decir, tardan en aparecer y son no inmunológicas, porque no dependen de la respuesta inmunológica del receptor, sino porque venía contaminado el paquete. Por ejemplo, con hepatitis B y C, HIV, citomegalovirus, Epstein-Barr, pero también por parásitos como tripanosoma, se puede generar paludismo, toxoplasmosis, o incluso se ha reportado anteriormente transmisión de enfermedades pirónicas por transfusión. Aunque, como cabe resaltar que actualmente el gran cuidado que se lleva a cabo en los bancos de sangre para hacer estos paneles en los donadores han evitado o disminuido enormemente este tipo de reacciones adversas a las transfusiones. Otro ejemplo de estas reacciones transfusionales tardías eh, no inmunológicas, por ejemplo, es la hiperpotasemia. La hiperpotasemia puede ocurrir en transfusiones masivas que se realizan durante un periodo de corto, un periodo de tiempo muy corto, en el cual se meten una gran cantidad de bolsas de sangre. Es decir, por ejemplo, cuando se usan más de 10 unidades o cuando se reemplaza la sangre totalmente en 24 horas, puede haber problemas. ¿Por qué? Porque la sangre que yo estoy colocando, por ejemplo, trae citratos para poder, los paquetes de sangre no vienen, son sangre pura. Lo que se hace en las bolsas de sangre es colocarle sustancias para preservar y para evitar la coagulación, como el citrato. Y esto puede generar alteraciones en los iones que existen en la sangre, porque le estoy metiendo muchos citratos. O, por ejemplo, recordemos que el potasio que está dentro de las células, que acuérdense que el potasio está más concentrado dentro de las células gracias a la bomba sodio-potasio, que saca sodio y mete potasio, por eso el catión más abundante intracelular es el potasio. Pero ¿qué pasa si yo meto muchos eritrocitos y esas se destruyen? Pues esto genera que el potasio se eleva en la circulación y puede generarse una hiperpotasemia debido a transfusión. Esto ocurre a largo plazo, no de manera inmediata, por lo tanto, es una reacción transfusional tardía, no inmunológica. Un ejemplo de esas transfusiones donde se reemplaza por completo el volumen sanguíneo son los pacientes que ya vimos con anemia hemolítica del recién nacido. Recordemos que el paciente con anemia hemolítica de recién nacido tiene anticuerpos anti-RH que le pasó a su mamá, que están destruyendo a sus eritrocitos. Por eso el paciente aparece amarillo, nace amarillo y no puede acabar con toda esa bilirrubina porque se están destruyendo sus eritrocitos con los anticuerpos que le transmitió su mamá. ¿Qué se puede hacer? Ya vimos que para evitar que pueda ocurrir este ataque por parte de la madre hacia el producto se utiliza un anticuerpo anti-RH, que es el famoso ROGAM, pero si el paciente ya nació con este fenómeno, si no se trata, lo que ocurre es que la bilirrubina se acumula y comienza a acumularse en el sistema nervioso central y aparece un fenómeno conocido como kernicterus, donde la acumulación de esta bilirrubina en tejido del sistema nervioso comienza a matar el tejido nervioso y hay problemas a largo plazo en desarrollo neural y hay daño, pero permanente. ¿Qué se hace? Se hacen exsanguíneo transfusiones. Estas exsanguíneas transfusiones es que yo le hago un recambio total de su sangre al niño. Tomo un paquete de sangre, se lo meto al niño que tiene esta anemia hemolítica de recién nacido y por otra vía le saco un volumen de sangre. Le vuelvo a meter otro volumen de sangre que no tiene anticuerpos anti-RH y le quito otro volumen de sangre. Es decir, estoy reemplazando la sangre con sangre sin anticuerpos anti-RH. No lo puedo realizar de golpe, porque no puedo vaciar al niño y meterle sangre de nuevo, sino que lo hago poco a poco. Eso es exsanguíneo transfusiones, ¿va? Ahora, la sangre se utiliza en condiciones muy específicas y actualmente se busca no hacer transfusión. De sangre total ya no se recomienda casi para nada hacer transfusiones de sangre total, aunque se realizan en emergencias. Y los paquetes ya vimos cuando hay ciertas condiciones se puede utilizar o paquete globular o paquete de plasma o cronoprecipitados o paquete plaquetario. Pero hay alternativas como el uso de trasplantes congelados, por ejemplo, aquellos individuos que tienen tipos sanguíneos muy extraños o que son poco comunes, como ya habíamos visto, la sangre Bombay en la clase de tipos sanguíneos, que son gente que puede tener o ser A o B o AB, pero aparece como cero porque no tiene el antígeno H, recuerden. Entonces, no, para recibir sangre es muy complicado. ¿Qué se hace? Se toma sangre, se congela, y cuando llega a necesitar sangre este individuo, se descongela para ser utilizado, lo cual en realidad es bastante complejo
porque preservarla durante largos periodos de tiempo requiere instalaciones especiales y es muy costoso. Lo que se busca actualmente, por ejemplo, ha sido el uso de sustitutos artificiales, que son moléculas que se usan para poder transportar el oxígeno y que parecen tener función de transportarlo. O en otro caso se ha obtenido hemoglobina encapsulada en moléculas liposolubles para poder hacer o sustituir la sangre. Aunque actualmente no se recomienda en muchos casos, la donación y el uso de paquetes de sangre es fundamental en múltiples procedimientos médicos. Pues esto sería todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por estar conmigo en esta sesión nueva. Y preguntas, ya saben, aquellos que están en los grupos en la plataforma, aquellos que tengan preguntas y no estén en las plataformas, pueden colocarlos en los comentarios y nos vemos en la siguiente sesión. Adiós.